Y ahí en 1 Corintios 2, 14 y 15, la Biblia dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí vamos a entender algo muy importante. Nos habla de dos tipos de personas. En el versículo 14 nos habla del hombre natural. Cuando habla del hombre natural, está hablando del hombre o la mujer que no tiene a Cristo, que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, nunca le ha entregado su vida, no lo conoce. Ese es el hombre natural. Y como no tiene a Cristo en su vida, y como no conoce nada del Señor, o tiene un concepto muy vago de lo que es el Señor, lo que es la Biblia, las Escrituras, obviamente cuando se le habla de cosas espirituales, es decir, de cosas que tienen que ver con Dios, de la Biblia, del pensamiento de Dios a través de la Escritura, él no las entiende. El hombre natural, dice el versículo 14, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo hace, el hombre sin Cristo no lo entiende. Todo lo que el Espíritu Santo hace dentro de la vida de una persona, el hombre sin Cristo no lo entiende. Todo lo que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el hombre o la gente sin Cristo no entiende esto. Tanto así que las personas que no tienen a Cristo y que obviamente no conocen a Dios, no conocen al Espíritu Santo, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo, no solamente no lo entienden, sino que además para ellos este tipo de cosas es algo de locos, es locura. Y la Biblia dice, no lo puede entender, porque se ha de discernir, dice, espiritualmente. Y esto es precisamente el tema que estamos viendo acerca de la espiritualidad. El versículo 15 dice, en cambio, el espiritual. Aquí ya hay una diferencia. El hombre natural y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? No es aquel que está solamente meditando como lo hacen en algunos grupos con sus filosofías e ideas, la mentada meditación, el yoga. No es cerrar los ojos y mantenerse un buen tiempo pensando. Eso no es una vida espiritual. El hombre espiritual no es aquel que se viste con unas togas muy blancas y se remonta allá a los montes, allá a los lugares muy remotos y no tiene contacto con la sociedad, no tiene contacto con el ser humano más que con la naturaleza, viendo los pajaritos, viendo las flores. Oh, ese es un hombre espiritual. No, ese no es un hombre ni una mujer espiritual. Dice el versículo, en cambio el espiritual, es decir, el espiritual es aquel que obviamente conoce al Señor. Y esto es lo que vamos a ver más adelantito de esta explicación que estamos viendo del concepto de la espiritualidad. Entonces, el hombre natural es la persona que no tiene a Cristo. Y como no tiene a Cristo, no entiende las cosas espirituales, les es locura. Pero el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a aclarar algo aquí. Cuando hablamos del hombre, cuando la Biblia habla del hombre o la mujer espiritual y que dice que juzga todas las cosas, no significa que el espiritual tome el papel de juez. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ciertos tipos de cristianos o cristianas que usted ha conocido en alguna congregación, en algún evento cristiano,
aquellos que tienen un mal concepto de la espiritualidad, resulta que se atribuyen el derecho, la autoridad de juzgar, de condenar, de expulsar, de reprimir, de aplastar, porque yo soy espiritual. Tienen un concepto tan erróneo de la espiritualidad que malinterpretan el versículo de 1 Corintios 2:15 que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Cuando habla aquí que el espiritual juzga todas las cosas, no es que a ti y a mí el Señor nos esté dando la autoridad de andar juzgando, señalando los errores de las personas. No se refiere a eso. Cuando habla de que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, es porque aquel que conoce a Dios, que conoce al Espíritu Santo, que conoce a Cristo, que conoce las Escrituras, ha llegado a un nivel de madurez. Y como ha llegado a un nivel de madurez, entonces puede discernir, conocer, separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, juzgar, es decir, opinar de una manera madura, centrada, equilibrada, pero no con la actitud de juez que condena. No es con la actitud de humillar. Ahora, esto es lo que la Biblia dice respecto al hombre natural y al hombre espiritual. ¿Quién quieres ser tú? Se supone que usted que está llevando este estudio bíblico, usted ya no es un hombre o una mujer natural. Es decir, usted ya no es un hombre o una mujer sin Cristo. Se supone que usted tiene a Cristo en su vida. Se supone que usted ya tiene un encuentro con Jesucristo y esto le da y lo pone a usted en un nivel, en una posición de espiritualidad. Mire, la verdadera espiritualidad, mis hermanos, requiere de 3 factores. Cuando hablamos de factores, nos referimos a aquellos elementos que pueden condicionar una situación o que son los causantes de la transformación de los hechos. O sea, un factor es lo que contribuye a que usted obtenga determinados resultados. Entonces, la espiritualidad, hablando de sus 3 factores, requiere un factor que sin este factor no podemos obtener los resultados que anhelamos o quisiéramos. ¿Cómo podemos ser cristianos espirituales? ¿Cómo puedes llegar a ser una mujer espiritual? ¿Cómo podemos ser una iglesia espiritual? Número 1, ¿qué se requiere? Vamos a hablar del primer factor. Se requiere el nuevo nacimiento. En otras palabras, nadie puede ser espiritual si no ha nacido de nuevo. Miren lo que dice la Biblia en Juan 1:12. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegaste a ser hijo de Dios? Creyendo y recibiendo a Cristo. Cuando usted creyó y recibió a Cristo, Dios le dio a usted el derecho, la autoridad, el privilegio, la potestad de ser hijo, hija del Señor. Lo que significa que si usted no hubiese creído en Jesucristo, si usted no hubiese recibido a Jesucristo, usted estaría del lado del hombre natural, de las personas que no tienen a Cristo. Pero cuando usted recibió a Cristo, usted entró en el nivel de el hombre espiritual o la mujer espiritual.
Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hay 3 versículos muy importantes. El versículo 5 de Juan 3, el versículo 6 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 3, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, aquí estamos hablando del hombre natural. En algún momento vivimos esa etapa cuando nacimos físicamente del vientre de nuestra madre, nacimos físicamente, pero dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, y dése cuenta que la palabra Espíritu inicia con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El primer factor para ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, es nacer de nuevo. Nadie puede llamarse espiritual si no ha tenido un encuentro con Cristo. O sea que el espiritual no es solamente aquel que entra a un templo, a un edificio de 4 paredes. El espiritual no solamente es aquel que canta algunas canciones cristianas. No es solamente aquel que asiste a una reunión o a un evento cristiano. El espiritual inicia su espiritualidad, ¿cuándo? Cuando entregó su vida a Jesucristo. Cuando entregó su vida a Cristo, inició su espiritualidad. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando usted recibió a Cristo, no sé en qué tiempo fue, pero desde ese momento usted inició su espiritualidad. ¿Por qué? Porque para ser un hombre o una mujer espiritual, el primer requisito es nacer de nuevo. Entregarnos al Señor, vivir completamente al Señor, tal como dice Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, Jesús dice, entraré a él. Desde el momento que Cristo entró a tu corazón, ¿qué crees? Bienvenido a una vida espiritual, a una vida que ya no va a caminar conforme al hombre natural. El hombre natural no busca de Dios. El hombre natural no tiene apetito por leer la palabra del Señor. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no va a invertir tiempo para orar y buscar la voluntad del Señor. Pero el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido por el Espíritu Santo, como resultado de haber entregado su vida a Cristo, empieza su vida espiritual. En otras palabras, su proceso de espiritualidad. Empezamos a darle prioridad a una vida nueva que Dios nos ha dado, a una vida nueva porque hemos nacido de nuevo gracias a Cristo. Gracias a la obra que el Espíritu Santo hizo en usted, que lo convenció que usted necesitaba del Señor. Entonces podemos decir que presumir de espiritualidad, escuche muy bien lo que voy a decirle, presumir de espiritualidad sin nacer de nuevo es un sopilote diciendo que es águila. Todo aquel que dice, soy un espiritual, yo soy una hermana espiritual, yo soy un hermano espiritual. Pero si ese hombre o esa mujer no ha tenido un encuentro con el Señor, no ha entregado su vida a Cristo, es un sopilote diciendo que es águila. ¿En dónde está la diferencia entre un sopilote y un águila? El sopilote, aunque vuela igual que las águilas, pero el sopilote pasa
toda la mayor parte de su tiempo alimentándose del desperdicio, del basurero. El zopilote come las cosas muertas, las cosas deshechas. Pero el águila, a diferencia del zopilote, el águila siempre está en las alturas, buscando el alimento en las alturas, alimentos vivos, frescos. El águila no se alimenta de las cosas tiradas en la basura, cosas muertas, porque no es un ave de rapiña. Algo así es la diferencia cuando te topas con alguien que se dice ser espiritual, pero más sin embargo su vida refleja una vida inmunda, sucia, que refleja que aún es un hombre del mundo, pertenece al pecado, porque su vida no refleja nada, no se ve a Jesús en su vida. Pero nosotros los cristianos somos las águilas, los que siempre estamos volando en las alturas. Así es que presumir de espiritualidad sin nacer de nuevo es un zopilote diciendo que es águila. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta salvación? Porque si ya nacimos de nuevo, significa que entramos a la vida espiritual, una vida que antes no teníamos, porque estábamos muertos, tal como dice Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No había vida espiritual en nosotros, pero cuando Cristo murió por nosotros y lo recibimos, nos dio vida. Ahora tenemos vida espiritual, es decir, tenemos salvación. ¿Cuál es el beneficio de la salvación? Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y que ya inició, ya tiene esta vida espiritual, mínimo debe de estar consciente de algunos beneficios. Número 1, paternidad. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nos habla de la paternidad del Señor. Es decir, ya tenemos un Padre, tal como lo dice también cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo el Señor? Vosotros oraréis así. ¿Cómo? ¿Y cómo inicia la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo tiene la bendición y tiene el beneficio de que tiene un Padre eterno, un Padre celestial, un Padre que dice Padre nuestro. Es decir, usted ya no es alguien que anda errante, sin cobertura. Usted goza de la paternidad de Dios. Número 2, el hombre espiritual no solamente tiene el beneficio de la paternidad, que estamos hablando que el hombre espiritual es porque ya es salvo, y como es salvo tiene algunos beneficios, y uno de ellos es paternidad. Tal como lo dice Juan 1, 11 y 12. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde que entregué a Cristo Jesús mi vida, soy hijo de Dios. Tengo un Padre. Tengo el beneficio de sentir que Dios está respaldando mi vida como mi Padre eterno. Número 2, usted tiene vida eterna. Estos son los beneficios de la salvación. Tiene paternidad, tiene vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Estos son los beneficios de nacer de nuevo. Dios es mi Padre. Tengo vida eterna.
Un versículo que usted memorizó en el primer nivel de discipulado, Juan 5:24, la Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, 3 beneficios tiene. Usted lo escribió ahí en sus hojas de respuesta. Número 1, tiene vida eterna. Número 2, no vendrá a condenación. Y número 3, ha pasado de muerte a vida. Estos son los beneficios de haber nacido de nuevo. El hombre espiritual goza de la salvación porque recibió a Cristo. Y esto le trae como beneficio la salvación, que incluye paternidad, vida eterna. Y además de eso, mi hermano, tienes el beneficio de ser un ciudadano del reino de los cielos, tal como dice Filipenses 3:20. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Mi hermano, el hombre natural tiene una ciudadanía solamente, es decir, aquel hombre o mujer que no tiene a Cristo en su corazón, solamente goza de una ciudadanía, y es, si es mexicano, nació en México, es mexicano. Si nació en Estados Unidos, es americano. Es de Chile, es de Colombia, es de Guatemala, es de Perú, es de Costa Rica, es de Brasil. Es decir, de donde físicamente haya nacido. Pero aquel que recibe a Cristo en su corazón, no solamente tiene una ciudadanía terrenal, sino que además es ciudadano del reino de los cielos. Este beneficio solamente lo tienen aquellos que tienen un encuentro con Cristo. Es decir, aquel que no solamente en un tiempo fue un hombre natural, sino que ahora es un hombre y una mujer espiritual. Es decir, que tuvo un encuentro con Cristo. El siguiente beneficio es que es parte del cuerpo de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 47, la Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es una parte muy importante, porque todos los que somos espirituales, es decir, todos aquellos que hemos recibido al Señor, debemos de estar conscientes que cuando recibimos a Cristo, el Señor nos añadió a la iglesia. En otras palabras, el hombre y la mujer espiritual no es aquel que menosprecia a la iglesia. El hombre y la mujer espiritual sabe que pertenecen a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Por eso es contradictorio encontrarse aquellos cristianos o cristianas que no asisten a ninguna iglesia, no van a las reuniones, no asisten a los estudios bíblicos, no van, no se involucran, no asisten, mas sin embargo desde lejos critican y juzgan y condenan porque se creen más espiritual que los que sí están trabajando como hormiguita en la iglesia. El hombre espiritual debe de estar consciente de que cuando recibió a Cristo en su corazón, dice que Dios añade a aquellos a la iglesia. Y eso lo dice la Biblia. El Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, a los que habían de ser salvos. En otras palabras, usted como espiritual debe de pertenecer y pertenece a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted debe de estar integrado a un grupo de creyentes que hemos creído en el Señor, trabajando para el Señor, glorificando al Señor, sirviendo al Señor, porque no puede ni es posible que alguien que reciba a Cristo, lo reciba y se aísle. Y quiere llevar su vida cristiana como un llanero solitario. No, usted pertenece a la iglesia. Entonces ese es otro beneficio. El hombre y la mujer espiritual está consciente de que pertenece al cuerpo y esto es un beneficio, resultado de la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Número 5 y último, el hombre y la mujer espiritual también como beneficio de esa salvación recibe regalos. ¿A qué me refiero esto? A los dones del Espíritu Santo.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, la Biblia dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y habla del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo da dones a la iglesia, es decir, a todos aquellos que hemos recibido al Señor. Él da regalos, Él da dones. No sé cuál sea el don de usted. Algunos solamente quieren los dones más explosivos, los más notorios. Quieren el don de milagros, el don de sanidad, de echar fuera demonios, el don de hablar en lengua. Y es bueno. Pero hay otros dones que son muy importantes también en la iglesia. El don de servicio, el don de la hospitalidad, el don del amor, sin menospreciar los demás explosivos. La idea es que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahí Dios nos dio vida, ahí inició nuestra espiritualidad. Y todo aquel que recibió a Cristo en su corazón, mínimo el Espíritu Santo le ha dado un don. Usted tiene mínimo un don. Otros quizás tengan más de uno. Pero la idea es que no hay cristiano y no hay cristiana que diga: es que yo no tengo ningún don. Sí lo tiene, porque el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Esto hay que descubrirlo. Entonces vamos a ir cerrando esta plática. Dentro entonces de la verdadera espiritualidad, vemos que se requieren 3 factores. Hoy hemos visto solamente uno. ¿Cuál es ese factor? Se requiere nacer de nuevo. Nadie puede llamarse espiritual si no ha tenido un encuentro con Cristo. No puede ser espiritual. Pero aquel lee mucho la Biblia y no viene a la iglesia. Podrá leerla, el diablo la lee, el diablo se la sabe de memoria, pero no por eso puede estar en los llamados espiritual, porque la Biblia dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no entiende, no percibe, y para él todo es locura. Pero el espiritual está en otro nivel, porque él sí conoce las cosas del Espíritu Santo, él sí entiende la palabra del Señor. Entonces, la verdadera espiritualidad, mi hermano, hermana, inicia con Cristo Jesús en tu vida. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, como considero que así lo es, entonces usted ya está disfrutando de esa espiritualidad. Lo que hay que hacer es darle seguimiento a esa espiritualidad, darle crecimiento a esa espiritualidad. Entonces, hoy en esta plática número 2, quede bien en claro que nadie puede llamarse espiritual si no tiene a Cristo en su corazón. Bíblicamente, la espiritualidad inicia cuando Cristo llega a nuestro corazón. En la próxima clase vamos a ver el segundo factor que se requiere para la espiritualidad. Así es que dale un repaso a esta lección y te animo a que no te pierdas esta serie de estudio bíblico de qué es la espiritualidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier duda puedes escribirme con toda confianza. Soy el pastor Adrián García y siempre va a ser un gozo y un honor estar aquí en contacto contigo. Dios te bendiga.